Se burlaron de ella apenas cruzó la puerta del taller con el overol manchado y los papeles firmados en la mano. «Seguro ni sabe usar el escáner», murmuraron, mientras un camión llevaba 14 días parado sin que nadie pudiera arreglarlo. Entonces ella levantó la lona, miró el motor y dijo en voz firme: «Este problema no está en el escáner. Está en lo que ustedes no supieron escuchar». Lo que hizo después dejó a todos en silencio. Suscríbete al canal, compa, y cuéntame aquí abajo cuál es el camión o máquina que más te gusta y por qué. Quiero leerte, como si estuviéramos platicando entre amigos. Hay talleres que huelen a historia antes de que uno llegue a tocarlos. No es el aceite solo, ni el metal caliente, ni esa mezcla particular de grasa vieja y gasolina que se incrusta en las paredes hasta volverse parte de la pintura. Es algo más que eso, algo que no tiene nombre en los manuales de mecánica, pero que cualquier persona que ha crecido entre motores reconoce sin necesidad de que nadie se lo explique. El Taller Mecánica Córdoba, ubicado en la calle Paucarpata desde 1983, olía así. Olía a décadas de trabajo honesto, a manos que habían aprendido leyendo los motores con los dedos antes de que existieran los escáneres electrónicos, a suelas de bota desgastadas que habían caminado el mismo piso de concreto grasoso miles y miles de veces hasta conocerlo como se conoce el camino de la propia casa. Don Fermín Córdoba había llegado a Arequipa desde Puno con 240 soles, una caja de herramientas prestada por el cuñado y esa determinación callada que tienen los hombres que no tienen a dónde regresar. La ciudad lo recibió como recibe siempre a los que llegan dispuestos a trabajar, sin ceremonias, sin facilidades, pero con espacio suficiente para quien aguanta. Y don Fermín aguantó. Aguantó los primeros años de clientes escasos y meses flacos. Aguantó el frío de madrugada cuando un camión llegaba varado sin avisar. Aguantó los comentarios de los que pensaban que un puneño no iba a durar. El taller creció exactamente en la proporción en que él envejeció. Y cuando murió en 2009 de un infarto fulminante mientras ajustaba el torque de una rueda de camión, el lugar ya era una institución pequeña pero sólida en ese rincón de la ciudad. El problema fue el hijo. Rodrigo Córdoba entendía de negocios, pero no entendía de motores, y eso en un taller mecánico es como ser cocinero que no sabe de fuego. Durante 12 años fue dejando que la reputación del lugar se hundiera lentamente, suavemente, casi sin que nadie lo notara, hasta que ya era demasiado tarde. Los clientes que habían conocido a don Fermín fueron encontrando otros talleres. Los nuevos clientes llegaban una vez, recibían un servicio que era correcto pero ya no era extraordinario, y no regresaban. En febrero de 2022, el Taller Córdoba salió a la venta. Los 4 mecánicos que seguían trabajando ahí, hombres entre 40 y 50 años con décadas de oficio entre las manos, esperaban que comprara algún empresario del sector. Alguien con dinero, con visión, con contactos. Alguien que llegara en camioneta nueva, con traje o al menos con ropa que no tuviera historia encima. Lo que ninguno de ellos esperaba era lo que llegó un martes por la tarde. Llegó con los documentos ya firmados. Eso fue lo primero que desconcertó a Wilmer Apaza, que era el mecánico más antiguo del lugar, con 46 años y 23 de ellos dentro de esas paredes. Los documentos ya firmados significaban que la decisión ya estaba tomada, que nadie había venido a preguntar, a inspeccionar, a negociar. Alguien había comprado el Taller Córdoba y ese alguien era la mujer que estaba parada en la entrada, con un mameluco de trabajo color arena gastado en las rodilleras y el cabello negro recogido en un chongo bajo. 30 años, calculó Wilmer, quizás menos. Las manos las notó después, cuando ella extendió uno de los documentos para que el encargado administrativo firmara el acuse de recibo.
manos marcadas, nudillos que conocían el metal, cicatrices pequeñas en los dedos que no se hacen en una oficina. Pero Wilmer Apasa llevaba 23 años en ese taller y había aprendido a leer las personas por la ropa antes de leerlas por las manos. «Una mujer con ropa así que se presenta a comprar un taller», le dijo a Genaro, el mecánico que estaba a su lado, con una voz que no bajó lo suficiente para no ser escuchada, «es porque el cheque va a rebotar». Genaro se rió. También lo hizo Castro, que tenía 42 años y era el segundo más antiguo. El cuarto mecánico, Pacheco, no dijo nada, pero tampoco hizo nada por callar a los otros. Sonia Quispe escuchó cada comentario con la misma expresión que pondría al escuchar el ruido de una correa dentada con tensión incorrecta. Lo registró, lo clasificó, lo archivó. No volteó a mirar a Wilmer, no respondió. No cambió el ritmo con el que caminaba hacia el interior del taller, ese ritmo parejo y seguro de quien no necesita demostrar que conoce el terreno, porque sus ojos ya lo están midiendo todo sin que nadie lo note. Escaneó las posiciones de las herramientas colgadas en los tableros, los puntos de grasa acumulada en el piso que marcaban los lugares donde los mecánicos pasaban más tiempo, el estado de las cadenas del malacate, la lámpara de trabajo que tenía el foco fundido desde hacía tiempo. Lo vio todo en los 30 segundos que tardó en cruzar el taller de extremo a extremo. Al fondo, cubierto con una lona que no alcanzaba a tapar las dimensiones del vehículo, estaba el Mitsubishi Fuso Fighter FK617. 14 días llevaba ahí ese camión. 14 días parado, ocupando espacio, generando una deuda que su dueño seguía acumulando sin que nadie le diera una respuesta que valiera algo. Sonia levantó una esquina de la lona, miró la carrocería, rodeó el vehículo lentamente. Era un FK617 del 2002, cabina larga, color blanco amarillento, de quien ha pasado años al sol de altiplano, sin que nadie se preocupe por la pintura, porque hay cosas más urgentes que la pintura cuando uno trabaja. Motor 6D16, 6 cilindros en línea, turbodiesel, 250 caballos de fábrica. Una configuración que Mitsubishi había usado extensivamente en América del Sur durante toda esa época y que Sonia conocía con la familiaridad con que se conoce la voz de alguien que uno ha escuchado hablar durante años. ¿Usted es el dueño?, le preguntó al hombre sentado en la silla de plástico junto a la entrada, un hombre de unos 45 años con cara de quien ha recibido ya demasiadas noticias malas y está esperando una más. Ernesto Lazo, respondió él. El camión era de mi padre. Sonia asintió levemente. Ese detalle, el camión era de mi padre, lo guardó, no porque fuera a necesitarlo para el diagnóstico, sino porque los mecánicos que trabajan bien aprenden pronto que los vehículos heredados tienen historias que los escáneres no leen. Descríbame exactamente cuándo pierde potencia. Ernesto Lazo la miró un momento. Ese momento en que la gente decide si le va a hablar en serio a alguien o va a darle la versión corta que da cuando no cree que le estén prestando atención de verdad. Algo en la manera en que Sonia lo miraba, directamente, sin el barniz de amabilidad que usan los que están esperando que uno termine para poder hablar ellos, hizo que Ernesto eligiera la versión completa. La pérdida empezaba suave entre los 3.200 y los 3.500 metros de altitud. Se agravaba sobre los 3.800, se volvía crítica arriba de los 4.000. Cargado, el camión llegaba a perder 40% de la potencia efectiva. Vacío, perdía alrededor de 25. Los mecánicos del taller habían cambiado filtros de combustible y aire, habían revisado la turbina,
Habían conectado el escáner básico al sistema de inyección electrónica. El escáner no había mostrado nada fuera de los parámetros normales. El diagnóstico había muerto ahí, en esa pantalla que decía que todo estaba bien mientras el camión se arrastraba por las rutas del altiplano como si tuviera un peso invisible encima. Sonia abrió el cofre y se quedó mirando el motor durante casi 5 minutos sin tocar nada. No era duda lo que la mantenía quieta, era escucha. Hay mecánicos que le hablan a los motores y hay motores que le hablan a los mecánicos. Y los que llevan suficientes años en este oficio aprenden a quedarse callados el tiempo necesario para que esa conversación pueda ocurrir. ¿Tiene el historial de mantenimiento?, preguntó sin apartar los ojos del motor. Ernesto fue a la cabina y regresó con un sobre de plástico. Dentro había una carpeta de documentos que el padre había mantenido con una organización que hablaba de un hombre que respetaba lo que poseía: facturas de servicio, registros de cambios de aceite, notas de revisiones. Sonia los fue pasando despacio, sin saltarse ninguno, leyendo con esa atención que se tiene cuando uno sabe exactamente qué está buscando, aunque todavía no sepa que lo está buscando. Fue en una anotación a mano del 2006 donde se detuvo. Letra pequeña, inclinada hacia la derecha, tinta azul que el tiempo había aclarado sin borrar. Decía solamente FC ajustado para altitud. Referencia PB3 alta, no revertir sin calibración, sin nombre, sin membrete de taller, sin código de servicio. Solo esa línea. Sonia la leyó 2 veces. Después bajó la vista al motor y sintió que algo encajaba en ese lugar del entendimiento donde las piezas dispersas de un problema encuentran su lugar sin necesidad de que nadie las empuje. Detrás de ella, en la penumbra del taller, Wilmer Apasa y los otros 3 mecánicos la observaban. Ninguno había preguntado su nombre cuando llegó, ninguno había preguntado de dónde venía ni qué sabía. Habían visto la ropa vieja y habían decidido que sabían suficiente. Lo que ninguno de ellos podía saber todavía era que esa mujer de mameluco gastado en las rodilleras había pasado 12 años aprendiendo exactamente el idioma en que ese motor estaba hablando, y que la conversación que estaba teniendo con ese FK6217 era una que ellos, con todo su oficio, jamás habían podido tener. El motor del Córdoba seguía en silencio, pero ya no iba a estarlo por mucho tiempo. Hay un conocimiento que no viene de los libros ni de los certificados colgados en la pared. No viene de los cursos que se toman en fin de semana, ni de los manuales de fábrica que los distribuidores entregan en carpetas plastificadas con el logo de la marca impreso en la portada. Viene de otra parte. Viene de años de escuchar el mismo tipo de motor en distintas condiciones, de aprender a distinguir el sonido de un problema real del sonido de un problema que está a punto de volverse real, de entender que los vehículos que trabajan en el altiplano del sur del Perú y de Bolivia tienen una historia mecánica que no está escrita en ningún manual que Mitsubishi haya publicado oficialmente, porque ese conocimiento creció de manera orgánica entre los talleres de Juliaca, Puno, Desaguadero y Oruro durante los años 90 y los 2000, pasado de mecánico a mecánico como se pasan las recetas de familia. Sin medidas exactas, sin instrucciones formales, solo con la confianza de que quien recibe la información sabe qué hacer con ella. Sonia Quispe tenía ese conocimiento. Lo había construido despacio, con trabajo y con atención, durante 12 años de oficio que habían empezado cuando tenía 18 años. Y llegó a Arequipa desde Juliaca, con muy poco dinero y una claridad total sobre lo que quería aprender. Los primeros 4 años los pasó como ayudante general en 3 talleres distintos, cargando herramientas, limpiando piezas, observando siempre. Había aprendido pronto que los mecánicos que hablaban mucho generalmente estaban cubriendo lo que no sabían.
y que los que valían la pena eran los que se quedaban callados delante de un problema, hasta que el problema les hablaba primero. El quinto y el sexto año los pasó como mecánica de diagnóstico en una transportadora de Cerro Colorado, donde los camiones que llegaban al taller venían de rutas que cruzaban los 4.000 metros de altitud con regularidad, y donde aprendió que los motores diésel japoneses, que eran la columna vertebral del transporte de carga mediano en el sur del país, tenían particularidades en altitud que ningún manual de fábrica documentaba, porque ningún ingeniero de Mitsubishi o Isuzu había calibrado sus motores pensando en la Pampa Cañaguas. Lo que estaba mirando en el FK617 de Ernesto Lazo era exactamente ese problema. Lo había reconocido en el momento en que leyó la anotación manuscrita en la carpeta del padre, esa línea de letra inclinada que decía FC ajustado para altitud, referencia PB3 alta, no revertir sin calibración. El FC era el regulador de presión de combustible. La referencia PB3 alta era una designación informal, no oficial, que usaban los mecánicos del altiplano para identificar una regulación específica, un ajuste manual de la presión de inyección por encima del valor de fábrica calibrado para nivel del mar, diseñado para compensar la menor densidad del aire a grandes altitudes. Con menos oxígeno disponible en cada ciclo de combustión, el motor necesitaba más combustible para mantener la proporción correcta de mezcla. La PB3 alta era la manera que habían encontrado los mecánicos del sur para resolver ese problema sin esperar a que algún fabricante japonés publicara un boletín técnico que probablemente nunca iba a llegar. El padre de Ernesto había llevado el FK617 a alguien que conocía esa regulación. Había funcionado durante años. El camión había subido y bajado las rutas del altiplano sin quejarse, con la potencia intacta, con el motor respirando correctamente a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y entonces, en alguno de los servicios de los últimos años, alguien había cambiado el regulador de presión de combustible. No por mala intención, sino por desconocimiento. Había puesto una pieza nueva, de especificación original de fábrica, calibrada para altitud cero, y al hacer eso, había borrado sin saberlo la compensación que el padre había tenido, la inteligencia de buscar y el cuidado de documentar. El escáner no mostraba nada fuera de los parámetros porque la pieza nueva estaba perfectamente dentro de los parámetros. El motor funcionaba correctamente al nivel del mar, que era exactamente el problema. Ese camión nunca había operado al nivel del mar en toda su vida útil. Sonia se volvió hacia Ernesto Lazo sin salir todavía del espacio de concentración en que había estado desde que leyó la anotación. ¿Recuerda si en alguno de los últimos 3 años le cambiaron el regulador de presión de combustible? Ernesto frunció el ceño. Pensó, el año pasado, en un taller en La Joya, cuando el camión se quedó varado en ruta. Dijeron que el regulador tenía desgaste y lo cambiaron. Pusieron uno nuevo. ¿Le dieron la pieza vieja? No, Sonia asintió. Eso confirmaba lo que ya sabía, pero era importante escucharlo de Ernesto antes de proceder. Los mecánicos que trabajan bien no asumen, verifican. No porque duden de lo que sus manos les dicen, sino porque la diferencia entre asumir y verificar es la diferencia entre resolver el problema de hoy y entender por qué el problema existió, que es lo único que garantiza que no va a volver a existir mañana. Voy a necesitar el regulador, el kit de purga del sistema y acceso al horno de bancada, le dijo al taller en general, sin dirigirse a nadie en particular. Fue Wilmer Apaza el que respondió. Y la manera en que respondió dijo más sobre él que cualquier presentación formal. El horno está en el cuarto del fondo, las llaves están en el tablero. Una pausa breve, medida, con el peso particular de las palabras que se dicen para que lleguen pero no se puedan reclamar directamente. Si usted sabe para qué sirve el horno de bancada, claro,
Genaro y Castro intercambiaron una mirada. Pacheco siguió trabajando en el vehículo que tenía asignado sin levantar la vista, pero sus hombros se tensaron levemente, de la manera en que se tensan los hombros de quien escucha algo que le incomoda, pero no está seguro de si debe decirlo. Sonia no respondió a Wilmer. Fue al tablero, tomó las llaves del cuarto del fondo y caminó hacia allá con el mismo paso parejo con que había caminado desde que entró al taller. Sin aceleración, sin tensión visible. El horno de bancada era un equipo viejo pero funcional, un modelo de resistencia eléctrica con control de temperatura analógico que los mecánicos usaban para trabajos de ajuste térmico en piezas de precisión. Sonia lo encendió, lo calibró a la temperatura de operación del sistema de combustible del 6D16 y fue a buscar el regulador. Wilmer la observó hacer todo eso desde la distancia. Había algo en la manera en que ella se movía en el espacio del taller que le producía una incomodidad que no sabía cómo nombrar del todo. No era la incomodidad de alguien que está viendo a una persona hacer algo mal. Era la incomodidad, más difícil de sostener, de alguien que está viendo a una persona hacer algo que él no sabe hacer. Llevaba 23 años en ese taller. Había entrado a los 23, aprendido de don Fermín, crecido con el lugar. Conocía cada rincón, cada herramienta, cada sonido particular que hacía el malacate cuando la cadena necesitaba aceite. Había sobrevivido a los 12 años de Rodrigo Córdoba y la decadencia lenta de la reputación del lugar. Se consideraba el mecánico más capaz del taller no por arrogancia, o no solo por arrogancia, sino porque en los hechos concretos de los últimos 12 años, él era quien más diagnósticos difíciles había resuelto, quien los clientes más exigentes pedían cuando traían vehículos con problemas que otros no habían podido resolver. Y el FK617 de Ernesto Lazo llevaba 14 días parado. 14 días. Él, Genaro, Castro y Pacheco habían revisado ese camión con los procedimientos correctos, habían cambiado las piezas de desgaste evidente, habían conectado el escáner y leído los resultados. El escáner no había mostrado nada. El diagnóstico había llegado hasta ahí y no había podido ir más lejos. Y ahora esta mujer de mameluco gastado llegaba con la carpeta de mantenimiento del cliente en la mano y iba directo al horno de bancada como si supiera exactamente qué estaba haciendo. Eso era lo que le producía la incomodidad. No la presencia de ella, la posibilidad de que ella supiera algo que él no sabía. Sonia sacó el regulador de presión de combustible con el cuidado metódico de quien no está apurada, porque el apuro y la precisión no conviven bien. Lo limpió externamente, lo examinó, confirmó que era una pieza de fábrica estándar, nueva, sin modificaciones, perfectamente dentro de especificación para altitud cero. Lo introdujo en el horno de bancada y esperó a que la cámara alcanzara la temperatura de operación antes de proceder. Ernesto Lazo la observaba desde la silla de plástico, ahora más cerca. Había algo en los movimientos de esa mujer que le recordaba a su padre, aunque no habría podido explicar exactamente qué. Quizás era esa manera de tratar las herramientas como extensiones de los propios dedos, o la concentración que no tenía en ella nada de teatral, que no era la concentración que se pone para que la gente la vea, sino la que se tiene porque el trabajo lo requiere. ¿Usted conoce esa referencia?, preguntó Ernesto en voz baja. La PB3 alta. Sí, dijo Sonia sin apartar los ojos del horno. La aprendí en Cerro Colorado. Había un mecánico allá, don Severino Ticona, que había trabajado en Puno y en Desaguadero durante 20 años antes de llegar a Arequipa. Él me la enseñó. Dijo que era conocimiento de los que trabajan en serio en el sur, que no iba a encontrarla en ningún manual. Ernesto quedó en silencio un momento. ¿Y el mecánico de la joya que cambió el regulador? Seguramente no la conocía,
No es un error, es desconocimiento. Puso una pieza buena en especificación de fábrica y eso en cualquier otro contexto hubiera sido exactamente lo correcto. El problema es que el contexto de este camión nunca fue el nivel del mar. Desde el otro extremo del taller, Wilmer Apaza escuchó eso. Lo escuchó completo, incluyendo la parte en que ella dijo que no era un error, sino desconocimiento. Y algo en esa distinción le produjo una presión en el pecho que no terminaba de identificar como lo que era. Cuando el regulador alcanzó la temperatura correcta, Sonia procedió a la recalibración. No era un proceso que requiriera equipamiento sofisticado. Requería saber exactamente qué parámetro ajustar, en qué dirección y en qué magnitud. El valor PB3 alta significaba 14% por encima del especificado de fábrica en la presión de inyección, un número que ella llevaba en la memoria de la misma manera que se llevan las cosas que se aprenden cuando importan, cuando el aprendizaje no es para un examen, sino para resolver un problema real con consecuencias reales. Ajustó la presión, selló el regulador, lo dejó enfriar a temperatura ambiente antes de montarlo. Purgar el sistema de combustible después del montaje tomó su tiempo. Lo hizo sin saltarse ningún paso, sin buscar atajos que a veces funcionan y a veces generan problemas nuevos, peores que el original. Castro se había acercado sin que nadie lo notara mucho. Estaba a unos 3 metros, con las manos en los bolsillos del mameluco, mirando. No con la expresión de Wilmer, esa mezcla de escepticismo y incomodidad. Con otra cosa, con esa expresión que tienen los mecánicos cuando están viendo algo que no saben hacer y están tratando de aprender mirando, que es la misma expresión que tienen los aprendices buenos en sus primeros años. Sonia conectó el escáner al OBD2 antes de pedirle a Ernesto que subiera a la cabina. Quería ver los parámetros en tiempo real durante la prueba de ruta. No porque dudara de la calibración, sino porque los datos son los datos y un mecánico que trabaja bien documenta lo que hace con la misma seriedad con que lo hace. «Vamos a subir a la Pampa Cañaguas», le dijo a Ernesto. «Necesito que maneje usted, que conoce las rutas y sabe cómo se comporta el camión. Yo voy en el asiento del copiloto monitoreando». Wilmer Apaza los vio subir al FK6217. Los vio salir del taller. Se quedó de pie junto a la bancada de herramientas, con las manos en los bolsillos, mirando el rectángulo de luz de la puerta del taller por donde el camión había desaparecido. Genaro estaba a su lado. «¿Tú sabías lo del regulador de altitud?», le preguntó Genaro en voz baja. Wilmer tardó un momento en responder. «Había escuchado algo. Hace años». Pausa. Nunca le había visto la aplicación práctica. Eso no era del todo verdad, pero tampoco era del todo mentira. Había escuchado mencionar la regulación de altitud en conversaciones de taller, ese tipo de comentario que pasa entre mecánicos cuando están tomando café y alguien dice «hay un ajuste para los diésel japoneses en altitud», y alguien más dice «sí, algo escuché», y la conversación sigue sin que nadie profundice porque nadie tiene los detalles y nadie quiere admitir que no los tiene. Wilmer había archivado esa información en el lugar donde se archivan las cosas que uno sabe que existen, pero no sabe bien cómo funcionan. El problema era que el FK617 de Ernesto Lazo llevaba 14 días en el taller esperando que alguien convirtiera ese conocimiento vago en un diagnóstico concreto, y en 14 días ni él ni nadie de los otros 3 había podido hacerlo. La tarde en Arequipa tenía esa claridad particular del altiplano que no se parece a ninguna otra claridad. Una luz que no viene solo del sol, sino que el sol comparte con el cielo y la piedra y el polvo de los cerros. En la ruta hacia la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, el FK617 empezó a subir. Adentro, Sonia miraba la pantalla del escáner con la concentración quieta de siempre.
Ernesto manejaba con las dos manos en el volante, el mismo volante que su padre había sostenido en esas mismas rutas durante 15 años. A los 3.200 metros, la presión de combustible se mantuvo estable. El motor no mostró variación. A los 3.500, igual. A los 3.700, la pantalla mostraba parámetros dentro del rango esperado para la calibración PB3 alta. Ernesto cambió a cuarta marcha en una cuesta pronunciada y el motor respondió sin vacilar, con esa potencia completa y pareja que es la sensación que tiene el motor cuando está recibiendo exactamente lo que necesita en las condiciones en que tiene que trabajar. A los 4.050 metros sobre el nivel del mar, en quinta marcha, con una pendiente de 6% de inclinación, el camión empujaba como siempre debió haber empujado. Ernesto no dijo nada durante varios minutos. Siguió manejando. La ruta se abría hacia la pampa, ese paisaje de pastizales y cielo enorme que no tiene paralelo en ningún otro lado, y que los que han crecido en el sur del Perú llevan tatuado en algún lugar, que no es exactamente la memoria, sino algo más profundo que la memoria. En algún punto de la bajada, con el FK 617 descendiendo sin esfuerzo hacia Arequipa, Ernesto habló. Mi papá subía esta ruta 2 veces por semana durante 15 años, dijo. Nunca se quejó una vez del camión, nunca dijo que le fallaba, nunca llegó maldiciendo al motor. Yo siempre pensé que era porque él le tenía paciencia a las cosas. Hizo una pausa. Ahora entiendo que el camión nunca le falló. Era el camión que dejé de mantener como él lo mantenía. Sonia no respondió inmediatamente. Luego dijo, la anotación que dejó su padre en la carpeta salvó el diagnóstico. Un mecánico que no documenta lo que hace le está quitando información al siguiente. Su padre sabía eso. Ernesto asintió sin decir nada más. Pero en sus ojos, en esa mirada que se sostiene un segundo más de lo necesario sobre el camino que baja hacia la ciudad, había algo que se había asentado. Algo que estaba en su lugar después de haber estado fuera de lugar durante mucho tiempo. Cuando el FK 617 volvió a entrar por la puerta del taller Córdoba, los 4 mecánicos estaban trabajando, o parecían estar trabajando. Wilmer Apaza estaba en la misma bancada donde había estado antes, con una llave en la mano y un semblante que no revelaba nada de lo que estaba pasando detrás de él. Sonia bajó del camión, desconectó el escáner, fue a la mesa que había elegido como propia y empezó a redactar la nota de servicio con la misma calma con que había hecho todo lo demás. El taller estaba en silencio, ese silencio particular que tienen los espacios cuando las personas que los ocupan están procesando algo que no esperaban tener que procesar. Nadie preguntó nada, nadie dijo nada. El motor del FK 617 había hablado, y lo había hecho con una claridad que no necesitaba traducción. La nota de servicio que Sonia redactó esa tarde tenía 3 partes. La primera era el diagnóstico. Regulador de presión de combustible sustituido con pieza de especificación estándar de fábrica sin compensación de altitud, causando pérdida progresiva de potencia en rutas superiores a 3.200 metros sobre el nivel del mar. La segunda era el procedimiento aplicado: desmontaje del regulador, recalibración térmica al valor PB3 alta, 14% sobre especificación de fábrica para operación en altiplano, montaje, purga del sistema y prueba de ruta verificada con monitoreo en tiempo real mediante escáner OBD2 hasta 4.050 metros de altitud. La tercera parte era una instrucción para futuros servicios, escrita con la misma claridad directa con que Sonia hacía todas las cosas. Cualquier sustitución del regulador de presión de combustible en este vehículo debe ir acompañada de recalibración PB3 alta. La pieza original de fábrica no es adecuada para las condiciones de operación de esta unidad.
Esta nota queda incorporada al historial de mantenimiento del vehículo. Imprimió 2 copias, una para Ernesto Lazo, una para el archivo del taller. Ernesto pagó sin regatear, con el gesto tranquilo de quien está pagando por algo que valió lo que costó, que es una sensación distinta a la de pagar por obligación. Y cualquier persona que ha llevado un vehículo a reparar la conoce bien. Antes de salir, se quedó un momento parado junto al FK617, con una mano apoyada en la carrocería, en ese gesto casi involuntario que tienen las personas cuando se despiden de algo que tiene historia. Después levantó la vista hacia Sonia, que estaba archivando los documentos en la carpeta del historial del camión. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Sonia Quispe». «Gracias, señorita Quispe». Una pausa. «Le voy a decir a mi hermano que traiga su camión. Tiene un Hino GH con un problema en el sistema hidráulico de la caja que ya se lo vieron en 3 talleres sin resultado». Sonia asintió. Ernesto salió. El FK617 arrancó con ese sonido parejo y seguro de un motor que está recibiendo lo que necesita, cruzó la puerta del taller y desapareció en la calle Pau Carpata. El taller quedó en silencio. No era el silencio cómodo de un lugar donde la gente trabaja en paz. Era el silencio tenso de un lugar donde hay cosas que no se han dicho y que pesan exactamente en proporción a cuánto tiempo llevan sin decirse. Wilmer Apaza siguió en su bancada. Genaro limpiaba una pieza que probablemente ya estaba limpia. Castro revisaba algo en el motor de un sedán que no requería la concentración que le estaba poniendo. Pacheco era el único que parecía genuinamente ajeno al clima del lugar, o si no era ajeno, al menos era el que mejor disimulaba. Sonia terminó de ordenar el escritorio. Tomó el inventario del taller que había pedido al encargado administrativo desde por la mañana y que él le había entregado impreso en 3 hojas, con la actitud de quien entrega algo sin saber para qué sirve, y empezó a leerlo con ese nivel de atención que ella le daba a los documentos importantes. Desde el principio, sin saltarse nada, marcando con lápiz los puntos que requerían revisión. El inventario contaba una historia. No era una historia que el encargado administrativo hubiera intentado contar. Era una historia que los números contaban solos cuando alguien sabía leerlos. El stock de repuestos tenía huecos que no eran aleatorios. Faltaban piezas de consumo frecuente en los sistemas que más fallaban en los vehículos de trabajo pesado del sur. Filtros de alta presión para diésel japonés, empaques de cabeza para los motores de 6 cilindros que dominaban las flotas de transporte de la región, reguladores y sensores del sistema de inyección electrónica de 2ª y 3ª generación. Lo que sobraba eran piezas genéricas de consumo bajo. El tipo de inventario que se acumula cuando quien hace los pedidos no está pensando en qué vehículos van a llegar, sino en qué precios tienen los proveedores. Era el inventario de un taller que había perdido el rumbo gradualmente, que había dejado de leer el mercado que tenía enfrente y había empezado a funcionar por inercia. También había otra cosa en los números. Los tiempos de servicio de los últimos 12 meses mostraban un patrón. Los diagnósticos difíciles, los que requerían más de un día de trabajo, se resolvían en promedio en 8 días. 8 días era demasiado. En el transporte de carga del sur del Perú, donde los camiones son el ingreso de familias enteras y cada día parado es dinero que no entra, 8 días de diagnóstico es el tipo de cifra que hace que los clientes no regresen. El FK617 de Ernesto había estado 14. Ese número era una señal, no de incompetencia de los mecánicos, sino de falta de herramientas de diagnóstico específicas para los problemas específicos que llegaban a ese taller. El escáner que tenían era básico. Para los sistemas electrónicos de los motores diésel japoneses de esa generación, básico no era suficiente. Sonia anotó en el margen del inventario:
Escáner especializado diésel japonés. Segunda prioridad de inversión. Primera prioridad, reposición de stock de consumo frecuente para flota de altiplano. Fue Genaro el que rompió el silencio, y lo hizo de una manera que no era la que Wilmer habría elegido, pero que Genaro había elegido porque Genaro era, de los cuatro, el que tenía más facilidad para decir en voz alta lo que los otros pensaban en silencio. ¿Ese ajuste del regulador lo aprendió usted en Cerro Colorado? Sonia levantó la vista del inventario. Sí, con un mecánico que había trabajado en el altiplano 20 años. ¿Y está documentado en algún manual? No. Es conocimiento de los que trabajan aquí abajo, no de los que escriben manuales en Japón. Genaro asintió despacio. Había en ese gesto algo más que reconocimiento. Había el inicio de una pregunta más grande que todavía no estaba lista para ser formulada en voz alta. Wilmer Apasa dejó la llave sobre la bancada con un sonido metálico que en el silencio del taller sonó más fuerte de lo que habría sonado en otro momento. Se limpió las manos en el trapo que llevaba colgado del bolsillo del mameluco y caminó hacia el escritorio donde Sonia revisaba el inventario. No apresurado, con el paso de alguien que ha tomado una decisión y está caminando hacia ella antes de que se arrepienta. Se paró frente al escritorio. Sonia lo miró. El camión llevaba 14 días, dijo Wilmer, no como justificación, sino como reconocimiento, como la manera más directa que encontró de decir lo que necesitaba decir sin tener que decirlo todo. Hicimos lo que sabíamos hacer. El escáner no mostró nada y no teníamos más herramienta que el escáner. Lo sé, dijo Sonia. Lo del regulador de altitud yo había escuchado que existía. Nunca supe cómo se aplicaba. Ahora está documentado en el historial del vehículo y en el archivo del taller. Si llega otro con el mismo problema, el procedimiento está escrito. Wilmer estuvo en silencio un momento. Había algo en la manera en que ella respondía, directa, sin filos, sin el peso de la deuda que él había esperado que pusiera sobre la mesa, que lo dejaba sin el terreno que había preparado para la conversación que imaginaba que iba a tener. Lo que dije cuando llegó, empezó. No es necesario, dijo Sonia. Para mí sí. Ella lo miró. Él sostuvo la mirada con esa dignidad trabajosa de quien está haciendo algo que le cuesta pero que ha decidido que hay que hacer. Lo que dije fue una estupidez y no tenía razón. Pausa. Así de claro. Sonia no respondió de inmediato. Lo dejó estar un momento con lo que había dicho, no como castigo, sino porque algunas cosas necesitan ese espacio para asentarse completamente. Hay trabajo suficiente para quien quiera trabajar, dijo finalmente. Eso no cambia. Wilmer asintió una vez, recogió su llave de la bancada y volvió al vehículo que tenía asignado. Genaro y Castro habían escuchado todo sin moverse. Pacheco también, aunque siguió mirando hacia otro lado, que era su manera de participar sin participar. Lo que ocurrió en los días siguientes ocurrió sin declaraciones ni anuncios. Así ocurren las cosas que importan en los lugares donde la gente trabaja con las manos. No con discursos, sino con acciones que se van acumulando hasta que el panorama es distinto sin que nadie pueda señalar el momento exacto en que cambió. El hermano de Ernesto Lazo llegó al tercer día con el hino GH que tenía el problema en el sistema hidráulico de la caja volcadora. Era un GH de 2008, motor J8E de 6 cilindros en línea, con un sistema de accionamiento hidráulico que debería elevar la caja a 45 grados en 8 segundos, y que en los últimos meses tardaba entre 20 y 25 segundos en condiciones normales, y simplemente se negaba a completar el ciclo cuando la temperatura ambiente bajaba de los 10 grados, que en las noches del altiplano arequipeño es una temperatura perfectamente ordinaria durante buena parte del año.
El hombre se llamaba Lucio Lasso, tenía 43 años y llegó con la desconfianza razonable de alguien que ha pagado 3 veces por un diagnóstico que no resolvió nada. Sonia lo recibió con la misma economía de gestos de siempre. Le pidió que describiera el problema con precisión, escuchó sin interrumpir, hizo 3 preguntas específicas sobre las condiciones en que el fallo se manifestaba con mayor claridad y fue a mirar el sistema hidráulico del Lino con el mismo silencio concentrado con que había mirado el motor del FK617. El JZ8E tenía un sistema de asistencia hidráulica que usaba una válvula de control de flujo con compensación térmica. En temperaturas bajas, el aceite hidráulico aumentaba su viscosidad y la válvula de control, si tenía desgaste en el sello interno, no compensaba el cambio correctamente y el flujo se reducía por debajo del umbral de operación eficiente. Era un problema que los 3 talleres anteriores no habían encontrado porque habían revisado la bomba hidráulica, que era la sospechosa obvia, y la bomba estaba en buen estado. La válvula de control era la pieza que nadie había revisado porque requería desmontar un conjunto que estaba mal ubicado en ese modelo específico del JS8E, en un ángulo que hacía el acceso difícil y que quien no conociera el Lino de ese año podría pasar por alto en una inspección rápida. Sonia desmontó la válvula en 40 minutos. El sello interno estaba desgastado con el patrón característico de quien ha operado en condiciones de temperatura variable durante muchos años sin sustitución. La pieza no estaba en el stock del taller, pero Sonia tenía el número de parte y llamó a un proveedor de Cerro Colorado con quien había trabajado durante sus años en la transportadora, que le confirmó disponibilidad y entrega en el día. Castro fue el que fue a recoger la pieza cuando llegó el proveedor. Lo hizo sin que nadie se lo pidiera específicamente, en ese gesto natural de quien ya ha decidido que está del mismo lado de algo sin necesidad de que nadie le explique de qué lado es ese. La sustitución de la válvula y la purga del sistema hidráulico tomaron la tarde. Lucio Lasso observó el proceso desde una distancia media, sin meterse, con esa mezcla de esperanza cautelosa de quien ya ha aprendido a no entusiasmarse antes de que el vehículo demuestre que el problema está resuelto. Cuando Sonia activó el sistema hidráulico y la caja de lino se elevó a 45 grados en 7 segundos, con una fluidez que Lucio probablemente no había visto desde que el camión era nuevo, el hombre no dijo nada durante un momento. Luego, dijo que iba a llamar a su cuñado, que tenía 2 Mitsubishi Canter con un problema en el sistema de frenos que ya nadie había podido resolver. El cuñado llegó al día siguiente con los 2 Canter. No era que el taller Córdoba hubiera transformado su reputación de un día para otro. Las reputaciones no funcionan así, ni en los talleres ni en ningún otro lado. Lo que estaba ocurriendo era más parecido a cómo funciona el agua cuando encuentra una grieta en una presa, entra despacio, casi sin que se note, y va ensanchando el camino con cada pasada hasta que el flujo es suficiente para que todo el mundo lo vea. Ernesto Lasso le había dicho a su hermano. Lucio Lasso le había dicho al cuñado. El cuñado le iba a decir a alguien más. Wilmer Apaza lo notaba. Lo notaba en la manera en que los clientes llegaban preguntando si era el taller donde había una mecánica que había resuelto lo del FK617 de los Lasso. Lo notaba en el tono en que hacían la pregunta, que no era el tono de quien viene a curiosear, sino el de quien viene porque tiene un problema concreto y ha escuchado que aquí hay alguien que sabe resolverlo. Había algo más que Wilmer notaba y que le costaba más trabajo nombrar, porque requería mirar hacia adentro de una manera que no era su hábito. Desde aquella tarde en que había caminado hasta el escritorio de Sonia y había dicho lo que tenía que decir, algo en el clima del taller había cambiado, no dramáticamente, no de una manera que alguien de afuera pudiera señalar.
pero los 4 mecánicos trabajaban con una atención diferente. Genaro había empezado a anotar en un cuaderno los procedimientos específicos que observaba cuando Sonia trabajaba en los diagnósticos difíciles. Castro hacía preguntas discretas, técnicas, del tipo que hace quien quiere aprender y no quiere que se note demasiado que no sabe. Hasta Pacheco, el más silencioso de los 4, había cambiado algo en la manera de acercarse a los vehículos complicados. Había más tiempo de observación antes de tocar, más pausa entre lo que el escáner mostraba y lo que las manos hacían después. Sonia lo veía todo, no lo mencionaba. Esa era también parte de la manera en que hacía las cosas. Una tarde, mientras revisaba el motor de uno de los Canter del cuñado de Lucio, escuchó a Wilmer explicarle a un cliente que había llegado con una camioneta Toyota con problema de arranque en frío, que el diagnóstico iba a tomar hasta el día siguiente, porque algunos problemas de arranque en frío requieren reproducir las condiciones exactas de temperatura y que hacer el diagnóstico a la hora del mediodía con el capó caliente no iba a darles la información que necesitaban para resolver el problema. De raíz, era la explicación correcta. Era, además, la explicación que un mecánico da cuando ya no le importa parecer eficiente, sino serlo. El cliente la aceptó sin problema. Dejó la camioneta y se fue. Sonia siguió trabajando en el Canter sin decir nada, pero algo en la tensión que había cargado desde el primer día en ese taller se asentó un poco más, como se asienta el nivel de aceite en un cárter cuando el motor ha alcanzado la temperatura de operación y todo está circulando como debe circular. Al final de esa semana, Sonia fue con el encargado administrativo a revisar los contratos de servicio activos y los presupuestos pendientes. Había 3 clientes con vehículos parados que no habían podido ser diagnosticados en las semanas anteriores a su llegada. 2 de ellos ya habían llamado para preguntar el estado de sus unidades. Uno había llamado para decir que si no había novedades esa semana, venía a recoger el camión para llevarlo a otro lado. Ese cliente era don Aurelio Quispe, sin parentesco con Sonia, un transportador de Mollendo de 62 años que tenía un Isuzu NQR con un problema de sobrealimentación que había descrito por teléfono como el motor que fuma negro y pierde fuerza en las cuestas. Era un síntoma que podía tener 6 causas distintas, 3 de las cuales se resolvían con ajuste o limpieza. 2 requerían sustitución de componentes y 1 requería reconstrucción parcial del sistema de sobrealimentación. La diferencia entre esas causas era la diferencia entre un servicio de $40 y uno de 400, y diagnosticarlas mal en cualquier dirección costaba tiempo, dinero y reputación. Sonia llamó a don Aurelio ese mismo día. Le pidió que trajera el Isuzu al día siguiente a las 7 de la mañana, antes de que el motor hubiera calentado, porque el humo negro en arranque en frío y el humo negro después de temperatura de operación son síntomas que apuntan a causas distintas y ella necesitaba verlos en las 2 condiciones. Don Aurelio llegó a las 6:55. Ese detalle, la puntualidad de un cliente de 62 años que había estado a punto de retirar su vehículo de ese taller, dijo algo sobre lo que una sola llamada telefónica, hecha con precisión y claridad, puede hacer por la confianza de alguien que ya la ha perdido casi por completo. Wilmer Apasa estaba abriendo el taller cuando don Aurelio llegó. Los recibió a los 2, al cliente y al Isuzu, y fue a buscar a Sonia, que ya estaba en camino. Mientras esperaban, don Aurelio le preguntó a Wilmer quién era la mecánica que le había llamado. Wilmer respondió que era la dueña del taller. Don Aurelio lo miró con una expresión que no era sorpresa exactamente. Era más como el gesto de quien acaba de recibir información que completa algo que estaba incompleto. Rodrigo Córdoba nunca me llamó para explicarme nada, dijo. En 12 años, cuando un camión se tardaba,
Mandaba al encargado a decir que estaban trabajando en ello. Nada más. Wilmer no respondió, pero la frase se quedó en el aire del taller con el peso específico de las cosas verdaderas que no necesitan comentario para que todo el mundo que las escucha sepa exactamente lo que significan. Afuera, en la calle Paucarpata, Arequipa empezaba su mañana con ese ruido particular de ciudad que trabaja temprano, ese rumor de motores encendiendo, de puertas metálicas abriéndose, de comercio que se pone en marcha antes de que el sol haya terminado de subir sobre los cerros. El taller que don Fermín Córdoba había construido con 240 soles y una caja de herramientas prestada estaba abriendo sus puertas otro día. Y por primera vez en muchos años abría con algo que ningún inventario podía contabilizar y que ningún escáner podía medir, pero que cualquier persona que hubiera trabajado en un taller el tiempo suficiente habría reconocido de inmediato. Abría con dirección. El letrero viejo decía Mecánica Córdoba, en letras azules sobre fondo blanco, con la pintura descascarada en las esquinas y una grieta diagonal en la esquina superior derecha que nadie había reparado en los últimos 5 años, porque nadie había considerado que valiera la pena. Sonia lo miró una mañana desde la banqueta de enfrente, con el café en la mano antes de que los mecánicos llegaran. Era temprano. La calle Paucarpata todavía tenía esa quietud de las horas en que la ciudad no ha terminado de decidirse a empezar. El letrero iba a cambiar. Eso estaba decidido desde antes de que ella comprara el taller. Pero había querido esperar el momento correcto, no por ceremonia, sino porque cambiar el nombre de un lugar antes de que el lugar te conozca es ponerle ropa a alguien que todavía no sabe quién eres. 3 semanas después de su llegada, el taller la conocía, y ella conocía el taller. Esa mañana, llamó al rotulista que le había recomendado el proveedor de repuestos de Cerro Colorado. Le dio las especificaciones: letras blancas sobre fondo verde oscuro, tipografía recta sin adornos, el nombre completo sin abreviaturas: Mecánica Quispe. El rotulista preguntó si quería agregar algún eslogan o subtítulo. Sonia dijo que no. El nombre era suficiente. El Isuzu NQR de don Aurelio había resultado ser un problema de toberas de inyección parcialmente obstruidas, combinado con un turbocompresor con juego axial excesivo que no había llegado todavía al punto de falla total, pero que estaba a semanas de hacerlo. Sonia le había explicado a don Aurelio las 2 opciones: limpiar las toberas y monitorear el turbo con la certeza de que iba a regresar pronto, o resolver los 2 problemas de una vez. Don Aurelio eligió resolverlos de una vez, con la lógica directa del transportador, que sabe que un camión parado en ruta le cuesta más que un servicio preventivo en taller. Cuando recogió el Isuzu, dijo que iba a hablar con los otros 3 transportadores de Mollendo con quienes compartía rutas, que todos tenían vehículos con problemas que ningún taller había resuelto correctamente. Los 3 transportadores de Mollendo llegaron en la segunda semana. No todos al mismo tiempo. Llegaron espaciados, con la cautela de quien ha sido decepcionado antes y prefiere verificar por su cuenta antes de recomendar a otros. Pero llegaron, y los vehículos que trajeron: un Mercedes-Benz Atego con problema en el sistema de frenos ABS, un Hino FC con falla intermitente en el sistema de dirección asistida y un Mitsubishi Canter con consumo de aceite anormal, eran exactamente el tipo de diagnósticos que habían estado llegando al taller Córdoba durante años y saliendo sin resolver. Wilmer Apaza trabajó en el Mercedes-Benz. Lo hizo con Genaro como asistente y lo hizo de una manera diferente a como habría trabajado 3 semanas antes, con más tiempo de diagnóstico antes de tocar, con la pregunta de qué dice el sistema antes de la pregunta de qué parece ser el problema.
El sensor de velocidad de rueda trasera derecha tenía una señal intermitente que el escáner básico del taller registraba como falla esporádica sin más detalle. Wilmer pasó 2 horas reproduciendo las condiciones de falla antes de concluir que el problema no era el sensor, sino el arnés de conexión con microfracturas por vibración acumulada. Era un diagnóstico que requería tiempo y metodología, y Wilmer lo hizo con los dos. Sonia lo vio trabajar desde la distancia, sin intervenir. Cuando Wilmer llegó a la conclusión correcta y se la presentó, ella revisó el razonamiento, confirmó que era correcto y le dijo que procediera. Así de simple, sin agregar nada que no necesitara ser agregado. Esa noche, cuando el taller cerró y los mecánicos se fueron, Sonia se quedó sola en el lugar durante 1 hora. Fue algo que había hecho varias veces desde que llegó. Ese tiempo al final del día en que el espacio está vacío y quieto y uno puede escuchar lo que el lugar dice cuando no hay nadie más. Los talleres tienen una manera de hablar cuando están solos que no tienen cuando están llenos de trabajo y ruido y personas. Don Fermín Córdoba lo había sabido, seguramente. Había construido ese saber durante 26 años en ese mismo piso de concreto grasoso. Sonia apoyó la mano en la pared cerca de la puerta, en ese gesto que no tenía un nombre preciso, pero que era una manera de decirle al lugar que la entendía, que entendía lo que había sido y lo que iba a ser, que el trabajo que don Fermín había empezado con 240 soles y una determinación callada no se había terminado con su muerte ni se había perdido del todo en los 12 años de Rodrigo. Solo había estado esperando que alguien que supiera escucharlo volviera a ponerle las manos encima. Al día siguiente, el rotulista llegó a las 8 de la mañana. Desmontó el letrero viejo, preparó la superficie, instaló el nuevo. Mecánica Quispe. Letras blancas sobre verde oscuro, tipografía recta, sin adornos. Los mecánicos llegaron mientras el rotulista trabajaba y se quedaron un momento mirando desde la banqueta, con el café en la mano, en ese silencio de quien observa algo que marca un antes y un después. Wilmer Apasa miró el letrero nuevo durante varios segundos. Luego entró al taller, colgó su chamarra en el gancho de siempre y fue a preparar las herramientas para el día. Castro y Genaro hicieron lo mismo. Pacheco fue el último en entrar y antes de cruzar la puerta se volvió una vez más hacia el letrero, con una expresión que no era exactamente de aceptación ni exactamente de orgullo, sino de algo intermedio que quizás no tiene un nombre preciso en ningún idioma, pero que cualquier persona que haya visto cambiar algo que parecía permanente, reconocería sin necesidad de que se lo expliquen. Mecánica Quispe, en la calle Paucarpata desde 2022. El taller tenía su nombre. Los meses tienen una manera de pasar distinta cuando uno trabaja con las manos. No se miden en fechas ni en calendarios, sino en vehículos, en problemas resueltos y problemas que todavía esperan resolución, en el peso específico de cada diagnóstico que llega sin historia conocida y sale con un expediente completo que alguien en algún momento va a agradecer. El primer mes del taller Mecánica Quispe pasó así, contado en motores y en el ritmo lento pero seguro, con que una reputación que se había hundido en 12 años empezaba a construirse de nuevo. No fue espectacular. Las cosas que duran no suelen serlo. Fue la acumulación de servicios bien hechos, de diagnósticos que llegaban correctos a la primera, de clientes que habían llevado sus vehículos a otros talleres sin resultado y que encontraban aquí algo que no habían encontrado allá. La sensación de que la persona que tenía sus manos en el motor de su camión sabía exactamente lo que estaba haciendo y no iba a parar hasta saberlo con certeza. Esa sensación no se puede publicitar ni poner en un letrero. Se transmite de persona a persona.
En las conversaciones que tienen los transportadores, cuando esperan en las terminales de carga, en los grupos de WhatsApp de los gremios de transporte del sur del Perú, donde alguien dice que en la Pau Carpata hay un taller que resuelve los diésel japoneses, y otro dice que ya lo conoce, que su hermano llevó el FK617 y salió bien, y un tercero dice que él también va a llevar el suyo. Don Aurelio Quispe, el transportador de Mollendo, que había estado a punto de retirar su Isuzu antes de que Sonia lo llamara, se convirtió sin proponérselo en el primer embajador del taller. No porque Sonia le pidiera nada, ni porque hubiera un acuerdo entre ellos, sino porque don Aurelio era del tipo de personas que cuando algo funciona, lo dice, con la misma franqueza con que diría que algo no funcionó. 3 de los 5 transportadores con quienes compartía rutas habían llevado sus vehículos al taller en el primer mes. Los 5 lo habían hecho antes de que terminara el segundo. Wilmer Apaza notó el cambio en la calidad de los diagnósticos que llegaban. No eran más fáciles, eran, en muchos casos, más difíciles que los que habían llegado durante los últimos años del taller Córdoba, porque los clientes que buscaban al taller Quispe lo hacían precisamente porque tenían problemas que otros no habían podido resolver. Pero algo en la manera de enfrentarlos había cambiado desde adentro. Había más conversación técnica entre los mecánicos antes de tocar los vehículos. Había el hábito nuevo, que Genaro había empezado y que los otros habían adoptado sin que nadie lo declarara como política, de revisar el historial de mantenimiento completo antes de conectar el escáner. Había la costumbre de documentar los procedimientos no estándar, esos conocimientos de altiplano que no aparecen en los manuales y que antes se guardaban en la cabeza de cada mecánico de manera individual, perdiéndose cuando el mecánico se iba. Fue Genaro quien le presentó a Sonia, a mediados del segundo mes, un cuaderno con 40 páginas escritas a mano. Lo puso sobre el escritorio sin decir mucho, solo que había anotado los procedimientos especiales que había observado durante las últimas semanas y que quería saber si había algo que estuviera equivocado o incompleto. Sonia leyó el cuaderno esa noche sola en el taller. Era un trabajo meticuloso. Genaro había documentado 12 procedimientos no estándar para motores diésel japoneses en condiciones de altiplano, con los valores específicos, los síntomas que indicaban cuándo aplicarlos y las advertencias sobre los errores comunes que cometían los mecánicos que no los conocían. La PB3 alta estaba ahí, con el procedimiento completo. También había otros que Sonia había aplicado durante ese mes, sin explicar en voz alta lo que hacía, y que Genaro había observado y reconstruido con una precisión que decía mucho sobre la calidad de su atención. Al día siguiente, Sonia le devolvió el cuaderno con 3 correcciones menores y una nota al margen en la primera página que decía: «Esto va a ser el manual de procedimientos del taller. Termínalo». Genaro lo terminó en 3 semanas. Tenía 62 páginas. El escáner especializado para diésel japonés llegó al taller al inicio del tercer mes. No era el más caro del mercado ni el más sofisticado, pero era el correcto para los vehículos que llegaban a ese taller, con cobertura completa para los sistemas de inyección electrónica de segunda y tercera generación de Mitsubishi, Isuzu y Hino. Castro fue quien lo calibró y aprendió a operarlo con esa velocidad de absorción que tienen las personas que llevan años trabajando con una herramienta inferior y de repente tienen acceso a la adecuada. En la primera semana de uso, el tiempo promedio de diagnóstico en los casos complejos bajó de 8 días a 2,5. Ese número, 2,5, fue el que Sonia escribió en el informe mensual que preparó para su propio registro. No para mostrárselo a nadie, para saber exactamente dónde estaba el taller y hacia dónde iba. Había una cosa más que había estado pendiente desde el primer día y que Sonia había dejado madurar en su tiempo, sin forzarla.
Era la conversación que no había tenido con Wilmer Apaza desde aquella tarde en que él se había acercado al escritorio y había dicho lo que tenía que decir. Desde ese momento, Wilmer había trabajado con una seriedad que no era nueva en él, pero que tenía ahora un componente diferente, algo que en otro contexto podría llamarse humildad y que en el contexto de un taller mecánico se expresaba en cosas concretas, en preguntar cuando no sabía, en no apurar los diagnósticos difíciles, en tratar a los clientes con la paciencia que don Fermín había tenido y que se había perdido en los años de Rodrigo. La conversación ocurrió un viernes por la tarde, cuando los otros tres ya se habían ido y Wilmer estaba terminando de ordenar su bancada, con ese cuidado metódico que tienen los mecánicos que respetan sus herramientas. Sonia se acercó con 2 tazas de café, le dejó una sobre la bancada sin pedir permiso y se apoyó en el muro de enfrente. «Mi padre también era mecánico», dijo Sonia, no como introducción a un discurso, como la manera de empezar una conversación entre 2 personas que trabajan con las manos y que entienden que algunas cosas se dicen mejor cuando hay trabajo alrededor. Wilmer tomó la taza. Esperó. «Murió cuando yo tenía 12 años. Un accidente en la mina donde había ido a hacer un servicio de mantenimiento a los equipos. Nunca pude aprender de él directamente. Aprendí de los que habían aprendido de otros como él, que es la manera en que se pasan estas cosas cuando quien debía pasarlas ya no está». Wilmer no dijo nada durante un momento. Luego, don Fermín también murió trabajando. Pausa. Ajustando el torque de una rueda. Yo estaba a 10 metros cuando pasó. Sonia lo miró. «¿Usted lo encontró?» «Yo lo llamé, no respondió. Fui a ver y ya estaba. Bebió un poco de café. 20 años después sigo pensando que debí haberle dicho más cosas, que era el mejor mecánico que había conocido, que lo que sé lo sé porque lo observé trabajar durante 6 años antes de que me dejara tocar un motor solo». Sonia sostuvo eso en el silencio que merecía. «Los que nos enseñaron sin saberlo son los que más se extrañan», dijo finalmente. Wilmer asintió. Era una verdad que no necesitaba elaboración. Afuera, en la calle Paucarpata, la tarde de Arequipa hacía lo que hace siempre a esa hora. La luz cambiaba de color sobre los cerros, con esa lentitud que parece deliberada, como si el sol tomara su tiempo en irse, porque sabe que lo que deja atrás vale la pena mirar. En la fachada del taller, el letrero verde oscuro con letras blancas captaba esa luz de una manera que el letrero viejo azul y descascarado nunca había podido captar, con esa nitidez de las cosas que están en su lugar correcto. Mecánica Quispe. 3 meses después de que Sonia Quispe llegara un martes por la tarde con los documentos firmados y un mameluco gastado en las rodilleras, el taller tenía lista de espera. No una lista larga, no todavía, pero una lista. 4 vehículos agendados para la semana siguiente, 2 consultas de diagnóstico pendientes de confirmación, y don Aurelio de Mollendo, que había llamado esa misma tarde para preguntar si había espacio para un camión de un compañero suyo, que tenía un problema de recalentamiento en un Isuzu Forward, que ya había visitado 2 talleres sin resultado. Sonia le dijo que agendara para el martes. Lo que Wilmer Apaza y los otros 3 nunca supieron, porque Sonia nunca lo dijo y no había razón para decirlo, era que el dinero con que había comprado el taller no era capital de inversión, ni préstamo bancario, ni nada que viniera de afuera. Era el dinero que había ahorrado durante 8 años, trabajando como mecánica de diagnóstico en la transportadora de Cerro Colorado, guardado en una cuenta que casi no tocaba, porque vivía con lo necesario y todo lo demás iba al fondo. Había tardado 8 años en juntar lo suficiente para comprar un taller que valía la pena. Cuando el Córdoba salió a la venta, lo reconoció como lo que era: el lugar correcto en el momento correcto. Con la historia de don Fermín como base,
y el espacio suficiente para construir lo que ella tenía en mente desde que tenía 18 años, y llegó a Arequipa con muy poco dinero y una claridad total sobre lo que quería aprender. Mis queridos amigos, hay personas que llegan a un lugar y el lugar las absorbe, y hay personas que llegan a un lugar y lo transforman, no con ruido ni con declaraciones, sino con el trabajo exacto, en el momento exacto, con la herramienta correcta en la mano y el conocimiento correcto en la cabeza, que es la única manera en que las cosas que duran se construyen. El taller que don Fermín Córdoba había empezado con 240 soles y una determinación callada seguía en pie en la calle Pau Carpata. Tenía un letrero nuevo, tenía un manual de procedimientos de 62 páginas, tenía un escáner que leía los motores que importaban, tenía 4 mecánicos que trabajaban diferente de como habían trabajado el año anterior, y tenía a Sonia Quispe, que esa noche cerró el taller. Caminó hasta la banqueta de enfrente, se quedó mirando el letrero verde oscuro con letras blancas durante un momento que no fue largo, pero que no fue corto tampoco. Y luego se fue a casa con el paso parejo y seguro de quien ha puesto las manos en el lugar correcto y sabe que el trabajo que importa acaba de empezar. El motor, como siempre, había hablado, y esta vez había encontrado a alguien que supo escucharlo.